La política de Estados Unidos siempre ha tenido como contraparte a Rusia. No fue la excepción en el segundo debate entre Donald Trump y Hillary Clinton, realizado justamente en Estados Unidos. El papel, ¿cierto?, que ha tenido Estados Unidos en Siria, lo que está haciendo Rusia también en Siria y el papel que juega Rusia en la actualidad fue un tema bastante presente en este debate que queremos conversar y analizar junto al analista internacional Pablo Jofré. Bienvenido acá a Litoral Press. Gracias, Cristian. ¿Qué papel tiene Rusia en la actualidad y por qué fue uno de los puntos clave en este debate, en especial en lo que será la política internacional del próximo presidente de Norteamérica? Te diría que sobre todo a partir de fines de la década del 90 del siglo pasado, estamos hablando 25 años atrás, el papel de Rusia ha ido adquiriendo un papel preponderante en la política internacional, sobre todo a partir de su riqueza hidrocarburífera, sobre todo a partir de una empresa que se llama Gazprom y la influencia que esa empresa ha tenido en el suministro de gas a la Unión Europea y cómo eso ha servido de cortapisa y de elemento de presión, un elemento a tener en cuenta cuando se trata de las relaciones entre Rusia y Occidente. Adquiere aún mayor relevancia a partir de la decisión del ultranacionalismo en Ucrania de derrocar a Víktor Yanukovych, el expresidente ucraniano, a partir de la decisión de ese presidente de o acercarse a la Unión Europea o acercarse a Rusia. Define acercarse a Rusia y eso genera una tensión principalmente con Estados Unidos. Yo diría que desde ahí la presencia política rusa y posteriormente la anexión de Crimea, de la península de Crimea, va a desencadenar una presión muy fuerte respecto a qué política exterior va a llevar Washington con respecto a Rusia, donde ha involucrado una serie de elementos. La ampliación de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, hacia las fronteras rusas, cómo la decisión de la política exterior rusa es expandirse hacia Occidente y choca lógicamente con esta postura político-militar de Occidente, cómo el suministro de gas y petróleo ha tenido una impronta muy importante con respecto al papel que ejerce Rusia en Asia Central, en Oriente Medio y en Europa. Todo esto ha tejido un panorama donde el punto final es la decisión rusa, a partir de la petición del presidente sirio Bashar al-Assad, de intervenir en la agresión que sufre Siria desde el año 2011 a la fecha. Una de las intervenciones que tuvo Donald Trump fue justamente por lo que tú decías, Pablo, sobre Siria. En ese papel, Trump le dice a la secretaria Clinton, exsecretaria de Estado nada menos, que ella fracasó en Siria y fracasó también en la lucha en contra del Estado Islámico, en contra del Daesh, que Rusia, que Putin, ha sido más efectivo que ellos. ¿Cuál es tu visión? Creo que al margen de las consideraciones que uno pueda tener de este candidato, Donald Trump, en ese punto específico creo que está en lo cierto. Está en lo cierto porque la política norteamericana de intervención en Oriente Medio y en específico en Siria, de 2 años y medio a la fecha, ha sido un fracaso, ha sido un fiasco. No solo porque ha fracasado en función de los objetivos planteados, destruir a Estado Islámico de Irak, el Levante o Daesh, destruir a los movimientos terroristas. Y Trump lo que le dice es, Rusia ataca a ISIS, a Daesh, Irán lo ataca y Siria lo ataca. En cambio, Estados Unidos no ha tenido éxito en este objetivo. Y las cifras, la situación, el panorama vivido con respecto a los grupos terroristas le da la razón a Donald Trump. Estados Unidos no ha tenido una política efectiva con respecto a los movimientos terroristas, que más aún se han fortalecido en función, primero, de un aval que muchos de los socios de Estados Unidos tienen con el Estado Islámico de Irak y el Levante, como el caso turco y el caso de Arabia Saudita. Al mismo tiempo, la poca efectividad de los bombardeos de esta coalición sobre objetivos de estos movimientos terroristas, donde ha sido mucho más eficaz la Fuerza Aérea Espacial Rusa a través de su base en Meymin, de su base en Tartus y de las operaciones conjuntas que ha tenido con la base de Hamadán de Irán. Pero en un momento se dijo que Rusia estaba bombardeando a los rebeldes, que eran justamente los contrarios a Bashar al-Assad, para fortalecer esta posición. Fue uno de los momentos del quiebre con Estados Unidos. Yo creo que obedece precisamente al hecho de que tanto Rusia como Irán y Siria
definieron que la tregua pactada no tenía que ver o no se enmarcaba en tratar de tener una tregua con grupos que para esta coalición, Rusia, Siria e Irán, eran considerados terroristas. Y ahí uno de los primeros puntos de discusión es la tregua, la que se firmó el 9 de septiembre en Ginebra, en que Estados Unidos decía el Frente al-Nusra no puede ser considerado dentro de este grupo. Para Rusia, para Siria y para Irán sí debía ser considerado, y en función de eso vienen los ataques de esta coalición contra ese grupo. Pero recordemos que el día 17 de septiembre, es decir, 5 días después de la tregua efectiva que empezó a darse el día 12 de septiembre, vino el ataque de fuerzas norteamericanas contra fuerzas del ejército sirio con más de 85 muertos. Es decir, por una parte se discute entre Estados Unidos y Rusia respecto a quién es realmente terrorista, y por otra parte Estados Unidos ha ejecutado operaciones destinadas a minimizar, a tratar de debilitar y a tratar de fragmentar también al ejército sirio. Y ahí hay un conflicto evidente entre Rusia y Estados Unidos. Hablemos de la figura de Vladimir Putin, una persona que ha ido jugando entre el rol de presidente, primer ministro, ha ido jugando las cambiaditas con Dmitry Medvedev, pero un hombre que ha hecho resurgir a Rusia. ¿Cuál es la figura de Putin en el panorama mundial? Una figura fundamental para la política de los últimos 20 años en Rusia. Creo que este ex alto oficial de la KGB, este hombre que efectivamente ha transitado entre primer ministro y presidente, ha sido el hombre clave en Rusia de las últimas 2 décadas. Es quien comenzó la construcción de lo que te mencionaba al inicio del programa, de este consorcio estatal Gazprom, que en este momento los analistas internacionales económicos sostienen que va a ser la empresa más poderosa de la próxima década. Este Vladimir Putin, al interior de Rusia, un hombre que cuenta con una masiva adhesión, un hombre que supera el 60% de apoyo de la población, un hombre que ha logrado fragmentar a la oposición, es decir, no hay un nombre, ni un hombre que sea capaz de enfrentar hoy a Vladimir Putin. Y en el plano internacional ha logrado elevar la categoría política y de prestigio de Rusia, a partir de las propias relaciones en su entorno. Recordemos que Rusia es un heredero de la ex Unión Soviética, con todo lo que significó las más de 20 repúblicas que en este momento rodean a Rusia. Estamos hablando de Turkmenistán, Tayikistán, Kazajstán, una serie de repúblicas que a su vez tienen una serie de conflictos con vecinos o que lo han tenido con Rusia. Esa relación ha logrado entretejerla Vladimir Putin muy hábilmente, firmando acuerdos bilaterales, trilaterales, incorporando a China, incorporando a la India, incorporando a Irán, tratando de abrirse y tratar de enfrentar el cerco que Occidente le ha tendido a partir de la década del 90. Creo que en ese sentido Putin ha sido un hombre clave en la política rusa, pero también en la medida de romper un tanto la unipolaridad que se estaba viviendo después de la caída de los socialismos reales. Si ese cambio mundial se ha suscitado es precisamente por figuras como Putin. El portavoz del Kremlin dijo que esperaba a Rusia mejorar las relaciones con Estados Unidos después de las elecciones. ¿Son malas actualmente? Son malas porque creo que en las postrimerías del gobierno de Barack Obama poco se ha hecho en virtud de lograr la paz en Siria, de lograr estabilizar lo que sucede en la península arábiga con Yemen, poco se ha hecho por tratar de solucionar el conflicto derivado de la invasión y de la fragmentación de Libia, es decir, todos aquellos conflictos donde Barack Obama en sus 2 administraciones intervino, son conflictos que han derivado en conflictos regionales. Lo de Siria no es solo Siria, estamos hablando Siria, Irak, Yemen, Bahrein. Lo de Libia tiene que ver con una ampliación de los grupos terroristas tanto en el Magreb como en el Sahel africano. Lo que sucede en Afganistán implica también un conflicto con Pakistán. Es decir, la situación que ha dejado Barack Obama en el plano internacional de la zona donde Rusia tiene influencia y donde quiere ejercer aún más, indudablemente ha sido una situación catastrófica. Y tratar de negociar algo cuando queda un mes para la elección, indudablemente a Rusia no le interesa. Y desde ese punto, Pablo, a Rusia, ¿qué presidente le convendría? ¿Donald Trump o Hillary Clinton? Yo creo que a Rusia
En el plano de lo formal, de lo que ha salido en estos últimos días, pareciera que fuese Donald Trump, ¿no? Él tiene negocio allá. Tiene negocio, pretende crear una gran zona de edificios al estilo de los edificios Trump en Estados Unidos, pero a su vez tiene relaciones al interior de su propio grupo de apoyo con hombres que han tenido relaciones muy efectivas, muy concretas, tanto con Ucrania de Yanukovych, que era aliado de Putin, como con la propia Rusia. Hay un personaje, Paul Manafort, quien es el asesor en política internacional de Donald Trump, que a su vez fue asesor de Víctor Yanukovych antes de su caída, entre el 2010 y el 2014. Cuenta con estos tanques de ideas, estos centros de estudio norteamericanos que ejerce gran influencia, que es el Centro Nixon, que se llama ahora el Centro para el Interés Nacional, muy ligado a la política rusa. Dmitry Simis es quien dirige este centro que ha tenido vínculos con los republicanos, que a su vez este grupo republicano quiere una cercanía mayor con Rusia, visualizando que en la medida que hay un entendimiento con esta gran potencia puede haber mejores relaciones internacionales. No solo negocios, sino que también hay una perspectiva de poder establecer relaciones políticas de más largo alcance. No sé si Trump tenga la habilidad, ni la inteligencia, ni la perspectiva, ni la estrategia de poder vislumbrar así las relaciones con Rusia. ¿Y Hillary Clinton? Hillary Clinton es un animal político que ha tenido sus encontrones con Rusia, permanentemente. No solo cuando fue primera dama, no solo cuando fue senadora y miembro del Comité de Relaciones Exteriores, sino también como secretaria de Estado. Recordemos que la caída, el derrocamiento de Víctor Yanukovych en Ucrania fue una decisión del Departamento de Estado norteamericano también, que bajo el impulso de Victoria Nuland, quien era la secretaria de Estado norteamericana para Europa Oriental, definieron dar apoyo a organizaciones no gubernamentales y grupos de oposición a los grupos más cercanos a Rusia y tratar de fortalecer esa relación con los grupos proeuropeístas. Como lo hicieron con Libia. Exactamente. La Libia de Gaddafi. Victoria Nuland es un elemento clave en el derrocamiento de Yanukovych y en la actual situación en Ucrania, y era una mujer y una política de la administración de Obama y muy cercana a Hillary Clinton. Hillary Clinton representa, creo, la inversión de los papeles. Es una demócrata que actuaría en política exterior como actuaría en la época más dura de los republicanos. Habría mucho más cercanía en lo formal con Donald Trump que con una Hillary Clinton dispuesta a ejercer mucha más presión sobre Rusia a través de sanciones y bloqueo, como lo ha declarado, a ejercer presión y sanciones a partir de su alianza con la Unión Europea. Así que no veo un buen futuro en las relaciones ruso-estadounidenses si gana Clinton, y es más bien una incógnita qué pueda suceder en lo práctico, en lo formal, con un Donald Trump que, así como un día alaba a Putin, al día siguiente es capaz de compararlo con los terroristas de Daesh. Bueno, Pablo, ya para empezar a concluir esta conversación, hay un personaje que fue clave en descubrir muchos secretos que tenía ocultos Estados Unidos. Estamos hablando de Edward Snowden. Edward Snowden hoy está asilado en Rusia. Se habla también dentro de este debate de Trump con Hillary Clinton que Trump habría pedido el hackeo masivo de cuentas norteamericanas. ¿Qué papel juega Edward Snowden y por qué Rusia le da asilo? Snowden juega un papel primero de develar lo que se sostenía sotto voce, ¿no? Es decir, lo que todo el mundo en el análisis, el mundo político, tenía claro. Estados Unidos espiaba a enemigos y a socios. Incluía a Angela Merkel. Incluía a Angela Merkel, Dilma Rousseff en Brasil, en España se hablaba también de una serie de espionaje, en Inglaterra. Es decir, Snowden lo que revela a través de sus documentos, de su liberación de archivos, es dar cuenta que Estados Unidos lo que realizaba es una labor de espionaje, no solo político, también industrial, también económico. Había ahí una suerte de intríngulis que mezclaba lo político, lo económico y lo militar, que resultó ser muy grave y fue mantenido en bastante secreto por los aliados de Estados Unidos hasta que se hizo evidente que no podía ser enterrado bajo la alfombra. Y cuando eso sucede, Snowden recuerda que genera un periplo hasta que llega al aeropuerto Sheremetyevo en Moscú. Desde Hong Kong. Desde Hong Kong, donde había tenido la reunión con el periodista de The Guardian. Y lo que hay ahí entonces es una pugna por tratar de llevárselo a Estados Unidos, presionar a las autoridades rusas que no le concedieran, no asilo, porque al principio era solo una estadía,
Y es lo primero que se le da a Snowden, ¿no? El permiso para establecerse en Moscú mientras se solucionaban unos problemas de papel y todo. Pero finalmente se vio de que Snowden era una tremenda carta política. Y es el papel que está cumpliendo ahora. ¿Qué hace Edward Snowden? Snowden se dedica a hacer análisis. ¿Ayuda a hackear computadores? Puede ser, Ya. pero llama también a los ciudadanos, llama a la política mundial a tener cuidado con ciertas aplicaciones informáticas, a tener ojo con determinadas informaciones que se están trabajando en la red, pero sobre todo creo que está siendo utilizado provechosamente por Rusia como propaganda política muy favorable. Las palabras de Snowden representan ahora una suerte de espera, ¿ah? ¿Qué va a decir Snowden sobre esto? Y eso para Rusia es fundamental. Tiene ahí una carta que le está diciendo al mundo, señores, Estados Unidos te espía, Estados Unidos vigila tus correos electrónicos, vigila tus mensajes, y este hombre que trabajó como analista sobre estos temas de seguridad lo tenemos nosotros. Y puede develar aún más, que es lo que siempre se está sospechando, ¿no? Que Snowden tiene aún más información. Bueno, Rusia fue un tema central en este segundo debate entre Hillary Clinton y Donald Trump. Queríamos enfocarnos en eso porque también Rusia, de la mano de Vladimir Putin, está resurgiendo, y Pablo Jofré era el hombre indicado entonces para analizarlo. Muchas gracias por esta Gracias a ti. conversación y te esperamos pronto con otro tema. Cuando usted quiera. Nosotros continuamos y puedes seguir revisando las entrevistas en www.litoralpresstv.cl. Hasta la próxima.